Buenos días, me toca exponer el trabajo titulado Determinación del nivel de riesgo por inhalación de BTEX en una estación de gasolina en Ciudad del Carmen, Campeche. Los autores de este trabajo son Jocelyn Itzel Pérez Vera, Rosa María Cerón Bretón, Reina del Carmen Lara Severino y una servidora, Julia Griselda Cerón Bretón. Vamos a ver la introducción, la metodología que se utilizó, los resultados obtenidos, las conclusiones y las referencias del trabajo. Podemos ver que precisamente los compuestos orgánicos volátiles pues son compuestos que son altamente volátiles a temperatura ambiente. Dentro de este grupo de compuestos existe un subgrupo que es importante desde el punto de vista de toxicidad porque implica a compuestos tales como benceno, tolueno, etilbenceno y gilenos. Son hidrocarburos aromáticos y son derivados alquilo del benceno, los cuales suponen un riesgo inaceptable para la salud al ser inhalados. Estos compuestos además tienen múltiples y diversas fuentes, por lo cual es muy difícil o resulta muy difícil el poder controlarlos, además de que son precursores de ozono troposférico. Precisamente existen no suficiente información sobre el comportamiento de las concentraciones de estos compuestos. Existe una falta de mediciones sistemáticas y continuas de estos compuestos y por esta razón en México no existe una norma que regule los límites máximos permisibles en aire ambiente de BTEX. Por lo anterior, pues se requieren hacer mediciones de manera continua en diferentes sitios, sobre todo en áreas urbanas, en donde los niveles de estos compuestos pueden ser importantes y suponer un riesgo a la salud de la población. El área de estudio es Ciudad del Carmen, Campeche, se encuentra en el estado de Campeche, al sureste de México. El área específica en donde ubicamos el sitio de muestreo fue una estación de servicio, una estación a gasolina, que es frecuentemente visitada por automovilistas y por motoristas de otros medios de transporte que operan a gasolina. Aquí justamente en el mapa podemos ver la ubicación específica del sitio. El muestreo se realizó utilizando dispositivos activos de muestreo, es decir, nosotros hicimos pasar aire ambiente a través de una bomba de vacío a un flujo controlado de 200 mililitros por minuto. A través de este dispositivo que podemos observar en la figura 2, que es un tubo de vidrio de 7 centímetros de longitud con 6 milímetros de diámetro externo y 4 milímetros de diámetro interno. Cada uno de estos tubos está relleno con carbón activado. Tenemos dos secciones que están separadas por una sección de espuma de poliuretano, ¿sí? Y justamente a través de estos dispositivos se hizo pasar el aire ambiente. Adicionalmente tenemos un tapón de lana de vidrio para poder evitar que ingrese la humedad al medio de sorción. El muestreo pues, se realizó durante una hora y al término del cual pues, se tapó con estos tapones que cuenta cada uno de los dispositivos y se envolvió en papel aluminio para poder prevenir la ocurrencia de posibles reacciones fotoquímicas que pudiesen degradar los compuestos que se estaban monitoreando. Se analizó la variación diurna de estos compuestos mediante un muestreo en 3 periodos de tiempo a lo largo del día, en este caso de 7 a 8 de la mañana, B1, de 12 a 1 de la tarde, B2, y durante la tarde de 5 a 6 de la tarde. Se obtuvieron un total de 30 muestras en 10 días de muestreo a lo largo de la estación seca del 2024. Y bueno, posteriormente al muestreo se almacenaron estos dispositivos en refrigeración hasta su posterior análisis en el laboratorio. El análisis se realizó en el Laboratorio de Protección Ambiental de la Universidad Autónoma del Carmen, de acuerdo a la metodología establecida en el método MTAMA 030-92 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de España. Para esto, bueno, se hizo el análisis por medio de cromatografía de gases con detección de ionización de flama. Y bueno, fue necesario hacer la desorción por medio de solvente, en este caso 2 mililitros de disulfuro de carbono que fueron añadidos a cada uno de los viales que contenían, ¿no?, el carbón activado de cada uno de los dispositivos de muestreo. Se sometieron a agitación durante 5 minutos
y se refrigeraron durante 24 horas, al término de las cuales se hizo el análisis por cromatografía de gases con detección de ionización de flama. Dentro de los análisis estadísticos que se aplicaron al conjunto de datos obtenidos, bueno, se llevó a cabo el análisis bivariado por medio de matrices de correlación para ver las relaciones entre los vetes, los contaminantes criterio y las variables meteorológicas. También se hizo un análisis multivariado a través de un análisis de componentes principales que nos permitió explicar la varianza y descubrir la estructura del conjunto de datos, así como también identificar las relaciones que existían entre grupos de variables. Se determinaron también las pruebas no paramétricas, en este caso de Friedman, para evaluar las diferencias entre los periodos de muestreo en las concentraciones de los contaminantes medidos. Y también se hizo un análisis descriptivo mediante la construcción de boxplot que nos permitió identificar los valores máximos, mínimos, el promedio, la desviación estándar y el primer y tercer cuartiles. También se hizo un análisis meteorológico aplicando un análisis de rosas de viento, utilizando el software Windrose de la NOAA para poder identificar cuáles eran los vientos dominantes y desde dónde podrían venir las masas de aire que contuvieran a estos compuestos. Adicionalmente, se hizo un análisis de trayectorias de las masas de aire 24 horas hacia atrás, utilizando un modelo high split también de la NOAA para estimar la influencia de los vientos regionales sobre la concentración de los vetes medidos. También se determinó el análisis de riesgo, se determinaron los índices de riesgo carcinogénico, en este caso por inhalación a benceno, de acuerdo a la metodología de San y colaboradores del 2012, en donde se determinó la exposición diaria en miligramos sobre kilogramo por día de un individuo por inhalación, en donde de acuerdo a la ecuación 1, ¿no? Se obtuvo a partir del cociente de la concentración media de benceno en miligramos sobre metro cúbico, multiplicado por la tasa de inhalación para un adulto, a partir de datos de la EPA 1998, multiplicado por la duración de la exposición, en este caso 24 horas al día, y dividido entre el peso promedio del cuerpo de un adulto, en este caso 65 kilogramos. El índice de riesgo LTCR, que es el potencial de experimentar riesgo de cáncer en el tiempo de vida, es igual a la exposición, calculada en la ecuación 1, por el factor dependiente de benceno para riesgo por inhalación de un tóxico. En este caso, un valor de 0.029 kilogramos sobre miligramo por día fue utilizado a partir de datos de la EPA del 2012. Aquí podemos observar que en la ecuación 3 se determinó el cociente de riesgo de no cáncer, HQ, por su traducción al inglés es Hazard Quotient, y esto nos indica el potencial de riesgo de desarrollar enfermedades diferentes al cáncer, esto es enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Se determinó del cociente entre la concentración media diaria medida en microgramos sobre metro cúbico para cada uno de los vetes, entre la concentración de referencia por inhalación propuesta por la EPA, en este caso 0.03 microgramos sobre metro cúbico para benceno, 5 microgramos sobre metro cúbico para tolueno, 1 microgramo sobre metro cúbico para etilbenceno y 0.1 microgramos sobre metro cúbico para gileno. Podemos observar en la figura 3 los resultados. Estos son justamente los boxplots que nos muestran la estadística descriptiva de la variación diurna de las concentraciones de los vetes medidos, en donde justamente podemos ver, ¿no?, que B1, B2 y B3 pues se refieren al muestreo de la mañana, mediodía y tarde. Para el caso de benceno, las concentraciones más altas fueron obtenidas durante los periodos de la mañana y de la tarde. El mismo comportamiento se obtuvo para tolueno, etilbenceno y gileno, teniendo las concentraciones más bajas durante el periodo del mediodía, en donde precisamente sufren tal vez fotodegradación por la acción de la radiación solar, disminuyendo las concentraciones de estos compuestos en el aire ambiente. Aquí podemos observar en la figura 4 la rosa de vientos para el periodo de estudio, en donde podemos ver precisamente que la dirección prevaleciente del viento fue desde el sureste, ¿no?, indicando que las masas de aire provenientes desde el sureste hasta el sitio de muestreo pudiesen transportar los vetes medidos. Aquí justamente podemos observar que en la figura 5 se construyeron rosas de concentración para el área de estudio y podemos observar claramente que las máximas concentraciones para los 4 vetes medidos se observaron cuando el viento soplaba desde el sureste. Aquí podemos ver en la
tabla 1 la matriz de correlación de Pearson, en donde se muestra un análisis bivariado, en donde se observaron correlaciones significativas positivas entre los diferentes BTETs medidos, en este caso tolueno-benceno, .972, tolueno-gileno, .960, y gileno-etilbenceno, .997. También se obtuvo una correlación importante, benceno-etilbenceno, de .825, y una correlación benceno-gileno de .868. ¿Qué nos indican estas concentraciones, correlaciones de concentración? Pues nos indican que muy probablemente todos los BTETs medidos tuvieron su origen en las mismas fuentes. Es importante notar que también pues las concentraciones en el aire ambiente de los BTETs pueden variar dependiendo de factores tales como las fuentes de emisión, las condiciones atmosféricas y la ubicación geográfica. Estos compuestos tienen múltiples y diversas fuentes, por lo general son debidos, ¿no?, a emisiones industriales, automotoras, ¿no?, o de vehículos a motor, y también de otras actividades relacionadas con las actividades humanas. En este caso, pues se les asocia mucho a procesos de combustión incompleta de combustibles fósiles, emisiones vehiculares y actividades industriales. Aquí podemos observar en la figura 6 el mapa que se construyó para las concentraciones en el área de estudio. ¿Qué fue lo que se realizó? Bueno, a partir de los puntos medidos se hicieron interpolaciones de Kriging para poder estimar un nuevo conjunto de datos y poder construir las isolíneas de concentración, las cuales fueron georreferenciadas para producir mapas con ayuda del software Surfer. Y aquí justamente podemos ver en el inciso A el mapa de las concentraciones de benceno en el área de estudio, para el inciso B las concentraciones y su distribución espacial para tolueno. El inciso C nos muestra la distribución espacial para las concentraciones de etilbenceno, y por último la figura D nos muestra la distribución en el espacio de las concentraciones de gileno. En la figura 7 podemos observar el biplot que resultó del análisis multivariado, en este caso el análisis de componentes principales que se aplicó al conjunto de datos. Podemos ver precisamente que en el mismo cuadrante se encuentran etilbenceno, gileno y la humedad, los cuales guardaron una relación fuerte entre sí. Por otro lado, benceno y tolueno mostraron una correlación significativa importante, encontrándose en el cuadrante superior derecho, lo cual indica que estos compuestos pudieron haber sido originados de la misma fuente, y muestran una correlación inversa con la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, pues los compuestos benceno y tolueno principalmente reducen sus concentraciones. Esto pudo haber sido lo que pasó en el muestreo del mediodía, en donde vemos que las concentraciones fueron menores precisamente porque a estas horas del día existe una mayor radiación solar asociada también directamente con la temperatura, que pudo haber provocado la fotodegradación de estos compuestos y por lo tanto la reducción en sus concentraciones. Por otro lado, también vemos que la presión atmosférica pues también correlacionó de manera significativa y de manera inversa con todos los BTETs medidos. La distribución espacial de benceno que se mostró en la figura anterior, en la figura A, indica mayores concentraciones hacia el noroeste del área de estudio. Esto es justamente cerca del puerto pesquero, así como también de Playa Norte y del centro de la ciudad. Esta zona también corresponde con la ubicación de la estación de recompresión de gas amargo que se ubica en Atasta, así como también la región de las plataformas costa afuera. La figura B muestra la distribución espacial de tolueno, revelando un patrón similar, lo mismo que para etilbenceno y gileno. Se determinaron las razones de concentración benceno, tolueno y gileno, etilbenceno para poder determinar el probable origen de estos compuestos. Una razón tolueno-benceno BT menor de 2 a 3 indica que existe una fuerte influencia de emisiones vehiculares y sugiere que los BTETs pueden provenir de emisiones de vehículos a motor. Esto pues es de esperarse porque tanto benceno como tolueno son constituyentes importantes en la gasolina. Por otro lado, también se determinó la razón gileno-etilbenceno. Esta razón es utilizada para determinar la edad
fotoquímica de las masas de aire y poder inferir si las emisiones son de tipo local, es decir, emisiones frescas, recientes, o si ellas vienen de emisiones añejas que tienen un gran procesamiento fotoquímico y que se transportaron desde otras zonas. Aquí podemos justamente observar los valores encontrados para benceno, la razón benceno-tolueno, en donde prácticamente se encuentra homogéneamente distribuido. Los promedios se muestran en negritas y podemos ver que para B1, B2 y B3 los valores son bastante similares. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo que prácticamente los compuestos benceno y tolueno estuvieron homogéneamente distribuidos a lo largo del día y no tuvieron una variación diurna. Y las emisiones de estos dos compuestos pues estuvieron asociadas a emisiones vehiculares de vehículos a gasolina. Fue evidente que las razones gileno-etilbenceno para los tres periodos de muestreo B1, B2 y B3 fueron cercanos a 1. Este sugiere que las emisiones que se llevaron a cabo durante el muestreo fueron emisiones de tipo fresco, es decir, de origen local. Estas razones pues, son usadas para determinar la abundancia relativa entre fuentes vehiculares y no vehiculares. En el caso de las razones benceno-tolueno, para el sitio de muestreo pues, fueron menores a 3. Ranquearon de 0.998 a 1.168 con un valor promedio de 1.076. Esto indica que las emisiones de los BTETs vinieron de fuentes vehiculares. Y esto es lo que se ha reportado en otras áreas urbanas. Las razones gileno-etilbenceno pues, son un indicador de la edad fotoquímica de las masas de aire, ya que precisamente el gileno es más reactivo comparado con el etilbenceno, conduciendo a reacciones fotoquímicas. En este estudio, estas razones indicaron que las masas eran de tipo fresco y de origen local. En cuanto a las figuras 9, la figura 9 y la figura 10 muestran el cociente o los coeficientes de riesgo de cáncer y de no cáncer, ¿sí? En el inciso A mostramos el coeficiente de riesgo de cáncer, en la figura 10B mostramos el coeficiente de riesgo de no cáncer. Para el caso de benceno, por la exposición se determinó el índice de riesgo de poder desarrollar cáncer en el tiempo de vida, tanto para población adulta como para infantil. Los valores obtenidos fueron de 2.88 por 10 a la menos 5 a 4.12 por 10 a la menos 5, con un valor promedio de 3.25 por 10 a la menos 5 en el caso de adultos. Y para el caso de población infantil se obtuvo un valor promedio de 6.15 por 10 a la menos 5. Esos promedios superan el límite máximo permisible establecido por la EPA, que es de 1 por 10 a la menos 6. Lo cual significa que la población está en un riesgo posible de experimentar cáncer en el tiempo de vida. En cuanto a los coeficientes de riesgo de no cáncer, es decir, potencial de desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares por la inhalación de BTETs, pudimos observar que los valores estuvieron muy por debajo del límite máximo permisible, que es 1, establecido en este caso por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, sugiriendo que la población cerca del área de estudio pues no presenta un riesgo de sufrir ni enfermedades respiratorias ni cardiovasculares por la inhalación de estos compuestos. Podemos concluir, ¿no? Que en el sitio de estudio, específicamente la estación de gasolina que evaluamos ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, durante la estación seca del 2024, las concentraciones de BTETs fueron más altas durante el periodo de la mañana, la cual corresponde al periodo de 7 a 8 de la mañana, que coincide justamente con los picos de tráfico vehicular, más movilidad de la población debido a actividades laborales y escolares, ¿no? Sin embargo, cuando se aplicó las pruebas de hipótesis, se encontró que estas diferencias fueron solamente significativas para el caso de tolueno. A partir de las gráficas de viento contra concentración, fue evaluada la influencia de la meteorología superficial sobre los niveles de BTETs, encontrándose que los vientos que soplaban desde el sureste tuvieron una fuerte influencia sobre las concentraciones de los BTETs medidos. También se determinaron las razones de concentración benceno-tolueno y gileno-etilbenceno para poder ver la contribución relativa de las fuentes, y se observó que para el caso de la razón benceno-tolueno, pues todas las razones estuvieron muy cercanas a 1, lo cual puede ser considerado como característico de sitios con una alta influencia de emisiones vehiculares. Por lo tanto, se puede concluir que las emisiones de BTET tuvieron su origen en emisiones vehiculares y también a partir de la estación de servicio en donde se hizo el muestreo. Por otro lado, las razones gileno-etilbenceno son usadas como un indicador de la edad fotoquímica de las masas de aire. En este estudio ranqueó de 0.99 a 1.16, lo cual indica que las emisiones fueron de tipo reciente y de origen local. Finalmente, los índices de riesgo de cáncer para benceno excedieron
valores propuestos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es decir, el valor de 1 por 10 a la menos 6, sugiriendo un riesgo posible de que la población pueda sufrir cáncer en el tiempo de vida por exposición a benceno. En el caso de los efectos no carcinogénicos, el potencial de riesgo de no cáncer en todos los casos fue menor a 1, indicándose que la población del área de estudio pues no se encuentra en riesgo de padecer por inhalación de estos compuestos enfermedades respiratorias y cardiovasculares.